Classroom para que quede. Y después las escribo ahí también. Dale, genial, Ani. Un segundo, porque quiero que no me aparece la opción. Un segundo. Bueno, como comentábamos, la clase de hoy, que es la última clase, vamos a trabajar específicamente en catalogación y puesta en línea. Y bueno, vamos a compartirles ahora una presentación. Ahí se ve, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, como hablábamos, hoy vamos a hablar de la catalogación, que es como en nuestro flujo de trabajo, era como el último eslabón, digamos, ¿no? De nuestro flujo de trabajo. Perdón, el último eslabón es la puesta en línea. Este es como el anteúltimo, pero es como la catalogación siempre es como el gran cuello de botella, porque es lo que lleva más tiempo y necesita más concentración y necesita que el trabajo sea muy minucioso. Realmente es como la parte más que nos llevó más tiempo. En nuestro caso, todas las personas casi hacíamos todo, prácticamente todos los pasos del flujo de trabajo, pero bueno, el flujo de trabajo en nuestro caso fue temporal también, o sea, digitalizamos todos, después nos pusimos a catalogar. Creo que cuando llegamos a la catalogación, en un momento decidimos que Ica sea la persona que siga digitalizando y Ana y yo solo nos abocamos a la catalogación. Esto quiere decir que si tienen varios equipos de trabajo, se puede hacer en paralelo, digamos, ese flujo de trabajo también, ¿no? Pero bueno, llegamos a la catalogación, que va a ser como la etapa que lleve más tiempo y más compleja. Bueno, por un lado, ¿se acuerdan cuando empezamos el taller que hablamos de este triángulo de la preservación o este modelo de gestión de archivos? Y a medida que fueron pasando las diferentes clases, hablamos por un lado del control físico, ¿no? Del inventario, también hablamos de la conservación o de los tratamientos de conservación que hay que hacer, que va a estar entre el control físico y el almacenaje. También en el almacenaje, entre el almacenaje y el control intelectual, creo que está en la que sigue, ¿no? Sí, va a estar también la parte de la digitalización, o esa herramienta que nos va a dar la digitalización, y finalmente hoy vamos a hablar del otro triángulo base de este triángulo de la preservación más grande, que es el control intelectual. No solamente saber dónde está cada cassette, sino saber qué contiene cada cassette para yo poder recuperar la información, ¿no? Y finalmente, cuando al final de ver la catalogación, vamos a hablar del acceso, que va a ser como el objetivo, ¿no? La punta del iceberg, lo que se va a ver va a ser el acceso, pero tiene que tener toda esa base que venimos hablando estas clases. Bueno, el control intelectual va a tener varias partes, ¿no? Por un lado vamos a hablar un poco de la descripción de esos materiales, que esto va a estar directamente vinculada al catálogo, de cómo generamos nuestras propias bases de datos y por supuesto que del análisis de todo ese material va a surgir definiciones respecto también del catálogo y la descripción, como pueden ser las series, por ejemplo, ¿no? Entonces, les cuento nuestro caso particular. Hay una cosa que me gustaría destacar, que es que ni Ana, ni yo, ni Ika somos archivistas, o sea, somos especialistas en archivo, sino que para generar nuestro sistema de catalogación contamos con el asesoramiento de un archivista que trabaja en la Fonoteca Nacional de México, que se llama Ana Manríquez. Los archivos sonoros tienen su complejidad, muchas veces no hay tantos archivistas especializados en archivos sonoros, ojalá cada vez haya más, y entonces también eso complejiza a veces como la tarea de definir los campos que se van a llenar en el catálogo.
Y después, o sea, Ana nos ayudó a pensar ciertos conceptos generales, a armar la base de datos general, y después ya con esa información sí tuvimos que ir haciendo adaptaciones respecto del caso particular de nuestro archivo, que nos va a pasar a todos, cada archivo es un mundo, digamos, ¿no? Y tiene una lógica que hay que descubrir, y tiene como un montón de cosas que hay que descubrir, y entonces eso va a variar en cada archivo, pero igual les vamos a contar cómo pensamos nosotras la organización, digamos, ¿no? De nuestro archivo. Bueno, creo que esto ya lo venimos diciendo desde la clase 1, pero nosotras, nuestra organización se basa en el ítem físico, digamos, ¿no? En el cassette. Y obviamente en la numeración, en este número de DNI, esta identificación que va a tener cada uno de los cassettes, que en nuestro caso va a estar compuesta, ya sé que esto ya lo dijimos, pero como lo vamos a hablar muchas veces hoy, lo repasamos por las dudas, va a estar, por un lado, va a indicar el país, en este caso es Argentina, la institución, que está representada por LT, que es la tribu, después una letra que identifica el tipo de soporte, en este caso es una C, el ejemplo, porque es de cassette, que es lo que más tenemos en el archivo, pero también tenemos una identificación para los minidiscs, que es la M, una F para los floppy disk, y también tenemos una D de dedo para los que son nativos digitales, ¿no? Que son muy pocos, pero justo recibimos como una donación entera de esos, y bueno, fueron identificados con la letra D. Después un número correlativo, que va a ser diferente en cada soporte, y digamos, hasta ahí es la instancia física. Pero en la instancia de digitalización, también lo que hicimos fue identificar el lado, ¿no? O sea, el lado que está siendo digitalizado, si es el lado A o el lado B. O en los casos de los digitales, en las partes, A, B, C y D. Muchas veces, o sea, esto es una decisión que tomamos nosotras. Por ejemplo, nosotros en un cassette tenemos, en el mismo cassette, la lógica de nuestro archivo es así. En un mismo cassette a veces tenés 5 entrevistas a 5 personas diferentes. ¿Es posible cortar cada una de esas entrevistas y asignarles una organización o un número o una forma y hacerle una metadata diferente y hacer todo el criterio del catálogo diferente? O sea, cada entrevista sí, es posible, pero eso lleva mucho más tiempo. Entonces también, digamos, la catalogación o la organización o la forma en que se van a dar para ordenar su archivo tiene que considerar, además de las normas de la archivística, otros recursos, como el recurso de la cantidad de gente que va a estar haciendo esa tarea, qué tiempo tiene esa gente, qué conocimientos tiene esa gente, ¿no? Digamos, eso es como una parte muy importante de pensar este proceso. En nuestro caso, definimos, si el cassette dura 45 minutos y tiene 8 entrevistas en ese lado, el lado A tiene 8 entrevistas, bueno, se digitaliza entero y en la descripción se dice quiénes son los entrevistados. Pero eso se puede profundizar, vos podés poner de qué minuto a qué minuto dura cada entrevista, o sea, especificar qué cosas, qué temas menciona muy minuciosamente. Nosotras no hicimos eso, ya les digo, porque la prioridad era avanzar masivamente sobre el archivo y en todo caso profundizar en el momento que se termine de organizar masivamente el archivo. Esa es una decisión que se puede tomar. Bueno, y por supuesto que sabemos que una ley de la archivística muy importante es respetar el orden de procedencia, ¿no? Y esto, en nuestro caso, digamos, los cassettes no es que tenían un orden en el sentido de que cada caja tenía estaban todos arrumbados en diferentes partes de la casa, habían sido cambiados de lugar, de muebles, o sea, pero sí tenían un orden de procedencia temático que descubrimos al momento de ver qué había, ¿no? Cuando empezamos a revisar y encontramos los cassettes, nos dimos cuenta que las personas que grabaron esos cassettes, o sea, que grabaron todas las entrevistas, que grabaron, lo hacían en forma temática. Entonces, eso fue el orden de procedencia que sí respetamos, ¿no? Más allá de todos los datos que se pudieran recopilar de cada una de las etiquetas que traían los cassettes. Bueno,
Hay otra cuestión que me parece que es muy importante, que es que no todos los archivos sonoros son iguales. En nuestro caso es un archivo sonoro de una radio. Entonces, eso hace que tenga una lógica muy particular. Así como el otro día les decíamos que, por ejemplo, como son grabaciones hechas del aire de la radio, no de consola directo, sino de la radio, no se escuchan bien en general. Se escucha como cuando escuchás la radio, básicamente, ¿no? Que eso no es lo mismo que tener, por ejemplo, el archivo de un estudio de grabación donde los músicos iban a grabar y tenés los máster. Es otra cosa, es otra dimensión, es otro lenguaje. ¿Se acuerdan cuando hablábamos que hay que entender el lenguaje del documento sonoro o del archivo que estamos trabajando? Bueno, en nuestro caso es un archivo de radio, y como tanto Ica como Ana como yo somos radialistas, o sea, Ana trabaja en un programa de radio sobre infancias, Ica fue columnista de varios programas de radio, también condujo programas de radio. En mi caso fui operadora técnica de radio muchos años, no sé si en todos los países se dice así, pero es como básicamente el que maneja la consola o la persona que maneja la consola. Entonces vamos a decir que no sabemos de memoria cómo es la estructura de un programa de radio. Ahora, si es su primer acercamiento a la estructura de una radio, tienen que primero conocer bien, porque si no, no van a entender la lógica que tiene el programa, ¿no? O no van a entender la lógica que tienen las grabaciones que tienen de ese programa. Entonces, en este caso, como es un archivo de una radio, les voy a contar cuál es la lógica que suelen tener los programas de radio, cuál es la estructura que tiene un programa de radio. En general, comienza con una apertura, esa apertura puede tener música o una parte más artística, ¿no?, de la radio, donde se nombra el programa. Luego se hace la presentación de las personas que están en la mesa, al aire, se cuentan cuáles van a ser los temas del día que se van a tratar, si va a haber entrevistados, quiénes son. Muchas veces tienen un piso o una parte del aire donde, por ejemplo, hacen resúmenes de noticias de ese día, ¿no? Después aparece la entrevista de ese día, el entrevistado, si son varias entrevistas, se vuelve a presentar o se vuelve a recuperar ese tema, y finalmente el cierre del programa, ¿no?, donde otra vez se habla sobre quiénes participaron, quizás se hace un resumen del programa, etc. Entonces, ¿por qué esto es importante entender esta lógica? Porque también esto nos va a servir en el sentido de la organización del archivo para ver de dónde recuperamos la información que necesitamos para poder llenar nuestra tabla de catalogación. En general, la mención de lo que llamamos los créditos, que vendría a ser quiénes estuvieron en la conducción, quiénes son las productoras o los productores, quiénes estuvieron en la operación técnica, quiénes fueron, bueno, eso capaz más en la entrevista, pero en general está en la apertura y en el cierre, suele aparecer esa información. En el caso de las entrevistas, en las entrevistas específicamente, suele suceder que hay digamos, al principio de la entrevista es muy importante porque suele ser donde presentan a la persona entrevistada, quién es, qué título tiene, por qué se lo llamó para entrevistar, ¿no?, si representa alguna organización. Y también suele suceder al cierre de la entrevista, despiden al invitado y vuelven a decir, estuvimos hablando con, y mencionan quién es, qué título tiene, si representa una organización, por qué se lo eligió para esta entrevista. Y generalmente la primera pregunta que se le hace al entrevistado o a la entrevistada es la que habla, es la más importante, es la que tiene que ver con la coyuntura, digamos, ¿no? O sea, que es como lo más importante que quieren llevar a la entrevista, o sobre el tema que lo van a entrevistar. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Sobre todo, por ejemplo, nosotros tenemos dentro del archivo un volumen muy importante que es de un noticiero, de un informativo diario. Entonces, esa parte es muy importante porque seguramente la entrevista tiene que ver con la coyuntura, ¿no? Hoy hay huelga de camioneros. Bueno, llaman a alguien y lo primero que le preguntan es, ¿por qué hacen huelga hoy los camioneros? ¿No? O sea, como digo, ahí como que está la coyuntura, que es muy importante saberla para poder entender esa lógica.
esta información también después nos va a servir un montón, porque quizás, por ejemplo, a nosotras en el archivo nos pasaba mucho que las etiquetas de los cassettes decían la fecha, pero decían, por ejemplo, 19 de marzo, pero no decía qué año, ¿no? Entonces, por ejemplo, vos tenías 19 de marzo, entrevista tal por huelga de camioneros, y ya ahí tenías un montón de información que gracias a Google podías como vincular y saber qué año era, por ejemplo, ¿no? Digamos, toda esa información que sirve para poder llenar los campos que nos vamos a dar en nuestro catálogo. Una cosa importante que creo que no dije fue que en términos de base de datos, en lo que es catálogos hay una variedad grandísima, hay muchas que son que se pueden descargar y se pueden usar en forma libre. En nuestro caso, por las características de lo que nos atravesó, que era la pandemia, decidimos usar una tabla de cálculo común y corriente del Drive, del Google Drive, con todos los campos para llenar. Después les vamos a contar qué hicimos con esa información, porque esa es como la parte de la puesta en línea, pero fue como lo más seguro que nos funcionaba a quienes trabajábamos cada una desde sus casas y en línea, digamos, ¿no? Bueno, ¿seguís vos, Ani? ¿O querés que estás muteada? Ahí está. ¿O Si querés cerrar con esto y ahí pasamos Dale. Bueno, contenido. Una parte como muy importante dentro de lo que es la estructura de un archivo es el armado de las series, ¿no? Que, insisto, esto nos ayudó Ana Manrique, que es como le fuimos haciendo consultas a ella respecto de esto. En alguna parte la teníamos más fácil porque, por ejemplo, la serie de Derechos Humanos, teníamos un montón de cassettes que contenían muchísimas entrevistas a un montón de personas referentes de derechos humanos, y todos los cassettes se llamaban Derechos Humanos. 1, 2, 3, o sea, eran una serie en sí misma. Entonces ahí, digamos, como vamos a decir, la tuvimos fácil, ¿no? O sea, una cosa muy importante que no dije fue que nuestras series son temáticas, o sea, respetamos esa organización con la que venía el archivo y la serie es temática, digamos, por el contenido de la información de los cassettes. Sin embargo, vamos a decir que hicimos una intervención que puede que no sea muy, digamos, si alguien tiene como una mirada archivística muy conservadora, quizás le hace ruido, pero bueno, sabemos que esto también es un poco así. Entonces, por ejemplo, teníamos varios cassettes que tenían diferentes identificaciones, pero todas se referían a la crisis del 2001, ¿no? Por ejemplo, teníamos conflictos sociales, teníamos piquetes. Bueno, en Argentina se le llama, es una forma de protesta que nace en los 90, donde las personas cortan rutas para que no puedan cruzar. Buenas tardes. Hola. Al centro, por favor. Bueno, perdón, amigas, muteé a todos los participantes de la reunión, así que también las muteé a ustedes. Se ve que alguien dejó su micrófono abierto y estaba tomando el colectivo. Sí, sí, o algo. Bueno. Buen material de archivo ese. Sí, sí, qué peligro, qué peligro. Oh, bueno, fue hermoso. Alta intervención. Y bueno, entonces les contaba que era un piquete, que es esto como de cortar una ruta, ¿no? O un puente donde tienen que usar sí o sí para cruzar. Bueno, es como una forma de protesta. Entonces, como teníamos muchos de ese estilo que se vinculaban a la crisis del 2001, decidimos unir todas esas dimensiones y armar una que se llame Crisis 2001. Algo parecido pasa con crisis ambiental, que quizás es una mirada, vamos a decir, más 2000osa que noventosa, ¿no? Pero bueno, no sé, teníamos un montón que se relacionaban, por ejemplo, a inundaciones y a incendios, me parece. Pero más que nada eran inundaciones, si no me equivoco. Entonces, bueno, decidimos llamar a esa serie Crisis Ambiental.
Después otras, como yo les decía, ya vinieron así como organizadas. Una de ellas son las coberturas especiales, que en general incluyen, por ejemplo, a coberturas especiales porque fue día de elecciones. Después, bueno, la de programas específicamente, que son aquellos cassettes que venían identificados solo el programa que era, ninguna cuestión temática más. Bueno, artísticas, que ya les había contado que son como, así se les llama como a los pequeños spots publicitarios de la radio, institucionales, que también tenemos un montón de eso. Después Ani les va a contar un poco más de qué se trata feminismos y demás. Ah, bueno, y por supuesto que Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que la tribu fue una militancia que tuvo desde el momento en que nace la radio, específicamente, fue la ley que existía cuando nace la radio, es una ley que era de la dictadura, y recién se logró otra nueva ley en el año 2009, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La tribu trabajó mucho para que eso sucediera, digamos, fue una militancia que tuvo desde el primer día. Y de hecho, a pesar de que tiene 33 años, tuvo un permiso precario y provisorio, así se le llamaba, o radios truchas, se le dice en argentino, pero es como radios falsas, no sé. Recién en 2019, su licencia. Con todo lo que eso significa, ¿no? Haber tenido una ley de la dictadura siguiendo funcionando en lo relacionado a comunicación tanto tiempo. Entonces, como teníamos también dentro de las temáticas encontradas en los cassettes, muchas entrevistas y conversatorios y demás relacionados a los foros que se daban para discutir la nueva ley de servicio de comunicación, o sea, como el antecedente, bueno, armamos esa serie también. ¿Querés seguir vos ahora sí, Ani? Dale, Ani, gracias. Primero, bueno, yo voy a profundizar un poco más sobre la tabla de catalogación, que fue la que elaboramos, como les contaba Anita, en una tabla de una planilla de cálculo, del mismo modo que hicimos el inventario, porque son los recursos que teníamos disponibles, también los conocimientos, ¿no? Ninguno viniendo teniendo formación archivística específica, también en conjunto con la fonoteca, con los especialistas allá de la fonoteca, pudimos establecer esta tabla, que ahora, bueno, ahí está la imagen, pero ahora vamos a navegarlo un poco. Después voy a profundizar sobre la serie de feminismos, pero antes, por ahí voy a responder, o podemos responder ahí algunas preguntas acá, que justamente, bueno, habla sobre los programas para catalogar, y como decíamos, no estamos usando ningún software específico, sino justamente la planilla de cálculo. Y en relación a las entrevistas culturales, que dice el de entrevistas culturales, ¿cómo lo definieron en relación a la serie de entrevistas? Las entrevistas culturales lo especificamos porque en realidad justo los contenidos que tenemos son mayormente, no por las características de lo que transmitiera la radio, sino digamos, por las personas que sistematizaron esa información, que casualmente fueron entrevistas sobre todo a personajes políticos y a referentes de organizaciones sociales, también del movimiento piquetero, también que tenía mucho que ver con la coyuntura política acá de nuestro territorio. Entonces, en algunos casos había algunas que eran específicamente por ahí, de dramaturgos o de músicos, y en este caso hicimos esa distinción. Lo mismo fue con el tema de feminismos, que después vamos a profundizar. Como decía Ani, establecimos nuestros propios criterios de acuerdo al contenido que teníamos mayormente acá en nuestro acervo. Y por eso es importante, volviendo un poco a lo anterior, identificar qué características tiene nuestro acervo y la mayoría de nuestro contenido, porque a partir de eso van a ser las decisiones que tomemos, digamos. No se va a establecer una norma general para cualquier archivo sonoro, sino que nosotros fuimos definiendo de acuerdo a las inquietudes o limitaciones que fuimos encontrando a partir de
de lo que nos compartieron desde la fonoteca, nos dieron una guía, también, bueno, y también nos trabajamos sobre las normas de catalogación, de la norma mexicana de catalogación, que también está compartida en la bibliografía, pero a partir de eso fuimos viendo las limitaciones y elaborando nuestros criterios y las particularidades de nuestro archivo para poder hacer un catálogo más específico. Que fue un poco también lo que nos pasó en el inventario, ¿no? Que tuvimos que ajustar ciertas categorías a la particularidad de nuestro acervo. No sé si se escucha mucho motor, pero es un momento que está pasando muchos autos, muy álgido, y bueno, suceden cosas como las que sucedieron recién, que se meten sonidos inesperados en la clase. Pido disculpas por eso. Bueno, voy a No se compartir escucha. pantalla. Ah, perfecto. No, tranca. Bueno, acá como comentamos anteriormente, lo que vamos a hacer en la catalogación es definir criterios especializados y específicos. Esto requiere de un conocimiento un poco más amplio de las características por ahí territoriales o del archivo, por ejemplo, sabiendo que es una radio comunitaria, qué periodos abarcaba el material que estamos trabajando, que nosotros sabemos que es más o menos esto, 90, principios del 2000, y qué cosas sucedían ahí. Eso facilita muchísimo la tarea de catalogación, porque es información que vamos a poder consignar con mucha más fidelidad y rigurosidad que no tener idea de dónde estamos, sobre dónde estamos trabajando, ni sobre qué eventos estamos hablando, ¿no? Obviamente que la herramienta de Internet facilita muchísimo este trabajo de investigación, y bueno, ahí como decía Anita, con un par de elementos ya podemos tirar en el buscador a tío Google a ver qué nos dice de eso. De hecho, mucha información pudimos recuperarla de ese modo, ¿no? Incluso también con el tema de los apellidos, porque al ser un archivo sonoro, la modulación, el modo en que se pronunciaba el nombre, por ahí no podíamos dar cuenta efectivamente cómo se escribía, y bueno, más o menos conociendo eso también va a posibilitar que sea un archivo, un catálogo más riguroso. Y bueno, ahora voy a intentar. Ahí está, está sucediendo algo otra vez. Yanis, te pedimos por favor que te fijes que no se abra el micrófono, así no se interrumpe la clase. Muchas gracias. Ani, tenés que volver a habilitar el tuyo. Bien. Ahí, ¿me escuchan ahí? Sí, solo la muteé a Yanis. Voy a correr esto acá. Bueno, vamos a ir arriba, comenzamos. Bueno, acá más o menos en ciertos elementos son bastante parecidos. Digamos, el número de inventario es el definitivo que pudimos sacar de la tabla de inventario, ¿no? Entonces este va a ser el nombre de nuestro documento. Ya definitivo, porque pasamos a la siguiente etapa, digamos, pasamos por varias etapas antes, pero bueno, volviendo a la tabla, ahora el nombre del documento a partir de la tabla de inventario ya va a quedar consignado de este modo, con las características que explicó Ana antes. Y después acá vamos desarrollando, probablemente así como hicimos con la tabla de inventario, compartamos en el Classroom una tabla vacía para que puedan ver también, y si quieren probar o si les funciona en el caso de RTC, también si quieren tomar estos, o como Jorge de Radio Azul, si quieren tomar estas tablas y les facilitan un poco, tal vez encuentren limitaciones o tal vez encuentren recursos que les puedan servir. Acá en el nombre del documento, por un lado tenemos el nombre del ítem del inventario, que es el nombre definitivo del documento, y después, en nombre del documento, tenemos el nombre, vamos a respetar el nombre que encontramos en el soporte, que trasladamos esa información también de la tabla de inventario. Es decir, que la información que vamos a poner en el nombre del documento va a ser la misma que está en la tapa,
del soporte que encontramos. No le modificamos el nombre del documento, sino que respetamos lo que venía consignado en la tapa. Si no tiene nada, no ponemos nada. Esa fue también nuestro criterio para no generar confusiones a la hora de la búsqueda. Voy a ir para traer otro ejemplo abajo. A la izquierda, igual en el nombre del ítem, pueden ver lo que les comentábamos en otro momento, que hay colores. Nosotros elaboramos una selección para ver qué soportes digitalizar. Entonces, con colores fuimos distinguiendo lo que íbamos a digitalizar para un proyecto o para otro, que nuestro segundo proyecto tuvo que ver específicamente con contenido feminista. En producción, va a ir el lugar de, digamos, la región en donde estábamos, en Ciudad de Buenos Aires, pero primero, esto también lo pueden ver con más detalle en la guía, va un punto, espacio, guión medio, espacio, la ciudad o la región en la que estén, 2 puntos, el espacio físico, digamos, en este caso es FM La Tribu, y luego de una coma va el nombre del programa que fue quien efectivamente produjo el contenido. Por ahí no sé si es necesario que profundice tanto en cada uno, lo voy a hacer un poco más por encima porque no creo que les quede toda esta información, pero sepan que en la guía está, y en todo caso pueden, si les resulta corto o muy particular de nuestro archivo, pueden consultar la norma de catalogación mexicana que está también subida en la bibliografía. Bueno, acá en créditos, como dice, van el nombre, operación técnica, la locución cuando se menciona, todos esos participantes que no son los entrevistados ni la conducción, que se mencionan, como decía Ana, se suelen mencionar al principio o al final del programa, por eso conocer las características del archivo que estamos teniendo, que en este caso es un programa de radio, y la estructura de esos documentos, nos va a facilitar saber dónde buscar. En nuestro caso también, además de los recursos de las personas, también muchas veces contábamos con poco tiempo para hacer esto porque también teníamos nuestros trabajos, otras responsabilidades, y también fue un proceso que le dimos más o menos un lugar de 1 año. Entonces no hicimos una catalogación muy, muy detallada, pero identificando más o menos estos elementos, pudimos ir rápidamente a buscar esa información ahí, además de ir, bueno, escuchando a lo largo del programa más o menos de qué iba el contenido. Entonces, en créditos, especificábamos la información que diera el programa. Y lo mismo que antes, si no había esa información no poníamos nada. Con la conducción lo mismo, y con los participantes pasaba lo mismo. En este caso con los participantes sí, poder hacer este proceso de investigación es muy importante y necesario para que la información sea lo más rigurosa posible. Entonces en este caso ahí podíamos apelar a internet, a ver quién podía estar hablando, a veces simplemente decían el nombre, pasaban varias cosas, en muchos casos había recortes de entrevistas y no estaban completas, en muchos casos no se entendía lo que se decía por la locución o porque el audio estaba deteriorado, entonces tuvimos que ir apelando a diferentes estrategias para poder anotar correctamente los nombres que correspondían. Y en algunos casos, por ejemplo, decía el nombre, no decía el apellido, en ese caso lo poníamos entre corchetes sin apellido, y así entre corchetes siempre fuimos detallando toda la información que era propia, que no tenía que ver con el documento, sino que tenía que ver con el proceso de archivar todo ese material. Luego pasamos a la producción general, que en este caso la mayoría de los soportes son de la tribu, salvo en el caso de una colección particular que tiene que ver con la de FemPress, que son unos soportes de contenido feminista que ya venían editados, entonces la producción correspondía ahí. Después la mayoría de los soportes, aunque no son de colecciones propias, digamos, los que nos acercaron más tarde, que fueron los de Liliana Daunes o los de otra compañera de Pau Lorenzo,
Sí fueron contenidos que fueron producidos para la tribu. Entonces, en este caso, la mayoría del material que nosotros tenemos fue desde la tribu porque hay poco material que retransmitimos que no fuera producido específicamente acá. Y acá en la fecha de transmisión, también decidimos poner, en algunos casos, la fecha que podíamos deducir o investigar a partir o que se mencionaba en el aire, o en muchos casos la fecha que quedaba en el soporte. Pero en ese caso igual fue una decisión porque no tenemos la certeza de cuántas veces se transmitió, se emitió al aire, o si efectivamente fue en esa fecha, o si fue un programa grabado y que se transmitió en otra fecha. Entonces en ese caso decidimos trasladar la información que tuviera el soporte, en los casos en los que había. Si decía, por ejemplo, en este caso, pusimos va el año con las 4 cifras adelante, luego el mes, luego el día, y en los casos que solamente estaba el año, poníamos entre corchetes. Cuando está la información completa, los corchetes no van y poníamos toda la información. Pero, digamos, destacamos que en este caso fue una decisión, qué fechas poner como fecha de transmisión. Que la diferencia también puede haber diferencia con la fecha de producción, si es una lata, si es un programa en vivo, hay un montón de información ahí a la cual no podemos acceder también en un primer momento por los plazos que ya pasaron del momento en que se produjo. Tampoco tenemos todo el registro del momento en que se transmite, pero podemos darnos una idea más o menos de la época en la que estamos, el contexto en el que estamos trabajando, y en el momento en que se transmitió, probablemente en FM de la tribu, que salió por la tribu. En la duración, va específicamente la duración de la cinta, del audio. Como les decíamos, en muchos casos nos pasó que teníamos cassettes de 90, que bueno, como vemos acá en el ejemplo, tenía más de 45 minutos por lado. Así ¿puedo que... decir una cosa de eso que creo que yo no la dije antes? Me Sí. olvidé. Es que, o sea, la parte de la catalogación, creo que ya la dijimos, pero por las dudas, ante una pregunta que hay en el chat, que es si cortamos las cintas. Por favor, nunca corten cintas. ¿Por qué vamos a cortar cintas? Las cintas no se cortan. Lo que cortamos a veces las personas, otra forma de gestión es cortar los audios en digital. O sea, cuando llegamos a la catalogación, como repasamos al principio, llegamos con los archivos ya digitalizados. Entonces, lo que vamos a escuchar, Ana y yo, que vamos a ser quienes estamos a cargo de la catalogación, van a ser los archivos digitales, digamos. No es que volvemos a escuchar los cassettes. Los cassettes se digitalizan y se guardan. Están identificados cada archivo de audio digital, y esos archivos de audio digitales son los que vamos a usar para escuchar uno por uno, para poder escuchar y saber qué contenido tiene. De hecho, ese número que indica Ana de duración, en general se va a corresponder con el total de lo que dura el archivo digital, digamos, ¿no? O sea, en este caso, como nosotros digitalizábamos, además, vieron lo que contó Ica la clase pasada, que es que se digitalizaba en serie, es decir, 3 cassettes al mismo tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, imposible escuchar los 3 cassettes al mismo tiempo. Obviamente que eso se digitalizó, y con lo que se trabaja es con el archivo digital. El archivo digital tiene el mismo nombre que el objeto que está mostrando Ana ahora, ¿no? Por ejemplo, este es el 074, bueno, perdón, el 07A, o sea, el lado A, va a ser todo esto, va a durar 47 minutos 16 segundos, que va a ser el tiempo que indica, en este caso, el archivo digital que dura. Perdón, y quería aclarar eso porque me parecía como muy importante. Sí, y está bueno, y hay una parte que me faltó también. Digamos, nosotros en un momento que digitalizamos, ya empezamos a trabajar solamente con los archivos digitales. Entonces los cassettes ya los guardamos en una cajita muy prolija, limpios de hongos y todo, y empezamos solamente a trabajar con el archivo digital. Una cuestión importante cuando se trabaja con el soporte cassette, que comentaba también Ana al principio, es esto de que separamos el lado A del lado B. Entonces, en algunos casos solamente había grabado un solo lado,
o el material que había del otro lado no era contenido de la tribu. Nosotros solamente digitalizamos y trabajamos con el contenido específico de la tribu. A veces había grabado programas de otras radios y otros materiales que, por más que los encontramos, no profundizamos en ese material. Y separamos en cada fila el lado A y el lado B. Entonces, sobre todo porque muchas veces lo que estaba en el lado A no era lo mismo del lado B, o cambiaba el programa, o cambiaba el conductor, o cambiaban los entrevistados. Entonces, tomamos esa decisión de separar por lados, lo mismo que hicimos en el momento de la puesta en línea. Bueno, volviendo a la duración, cambié de soporte, cambié de documento, pero para el ejemplo va bien. Después de la duración tenemos la serie, que en ese caso, como decía Ana, había varias series que ya estaban establecidas en el momento en el que llegamos al material, pero hubo otras que las fuimos estableciendo a partir de lo que fuimos encontrando y de nuevos criterios para catalogar, que tenían que ver con un conjunto de elementos que daban cuenta de una época. Por ejemplo, para nosotros todo lo que fue 2001, y también al tener la oportunidad de escucharlo conjuntamente, hubo varios elementos que correspondían con mayor detalle a esa época, que por ahí venían con nombres de piquetes, asambleas, conflictos sociales, pero nos permitieron elaborar este criterio que conjuntamente, digamos, si bien no es un criterio archivístico riguroso, pensando en la finalidad de este archivo, la consulta, digamos, que aborda sobre todo problemáticas sociales, políticas, económicas del territorio, también de una radio comunitaria, nos pareció la mejor decisión englobarlos dentro de una categoría como fue Crisis 2001, que nos damos cuenta también que es un periodo de tiempo que abarca un poco del 2000, como, digamos, todo lo que fue la cocina durante la crisis, específicamente fue en diciembre el estallido, pero bueno, todo lo que fue el 2001, el recorrido del año, los primeros meses del 2002, todos esos procesos los englobamos dentro de Crisis 2001 por estos motivos que explicamos. Fueron decisiones que tomamos de criterios tal vez políticos también, ¿no? Del sentido del archivo que le estamos dando. También por ahí profundizamos un poco en eso en feminismos. En resumen, bueno, va a ser el resumen del contenido del soporte. De lo que vayamos a escuchar. Ahí ya pasamos por el proceso de digitalización, que tenemos una primera escucha. Nosotros éramos nosotros tres, no escuchábamos, digamos, muchas veces catalogábamos y no habíamos escuchado en la digitalización, pero muchas veces sí, porque somos pocas personas. Entonces ya teníamos un acercamiento de qué iba, ya pudimos corroborar de que lo que decía la tapa era lo que decía era el contenido efectivamente que había en la cinta. Y pusimos a modo más de titulares, ¿no? De temas específicos para que la búsqueda después pueda facilitar, pero es real que no tuvimos un detalle preciso por cuestiones de recursos, básicamente, de ser pocas personas las que estábamos en esa tarea. Yo me acuerdo que creo que el primer experimento de catalogación con la prueba lo hice y empecé a notar, como estaba entusiasmada de ponerme a catalogar y a ver qué voy a escuchar, como finalmente me puedo dedicar a escuchar esto en detalle y anotar todo, y en un primer momento anotaba hasta los tiempos en los que aparecía cada persona, y después, claro, era imposible, me llevaba 3 horas digitalizar un audio de 40 minutos, y bueno, ahí lo descarté rápidamente, y pasamos a este modo más, que tiene que ver justamente con un resumen, no como un adelanto del contenido, pero la especificidad va a estar en el audio. Sí, hay bastante información, tratamos de ser lo más exhaustivos que podíamos dentro de las limitaciones, mencionar los eventos destacados, pero bueno, eso siempre corre riesgo por ahí de la subjetividad y de algún sesgo, ¿no? Pero como también
ponemos en la guía, esto es un archivo posible, es a lo que podemos llegar, no es que recomendamos que se haga de este modo, pero compartimos nuestra experiencia porque fueron las decisiones que tomamos. En nota general, solemos poner las cuestiones relativas al audio o a si no hay correspondencia con el nombre del soporte que teníamos en su momento con el contenido, o si la cinta patina. La mayoría de las notas dice patina la cinta al principio, o poníamos los tiempos también, solemos poner los tiempos en que o hay un silencio o no se escucha, para saber también de que esas fallas, errores en los audios o errores en la información que tiene el audio, tiene que ver, ya venía de origen así y no tenía que ver con algún error en el proceso de la digitalización. Eso también, en su momento en la digitalización, elaboramos una tabla de digitalización para saber qué soportes ya estaban digitalizados o no, y ahí también íbamos anotando qué cosas escuchábamos en el primer momento de escucha. Y acá en género, en este caso no fueron nuestros criterios, sino que les pedimos específicamente a los especialistas en la fonoteca que nos compartieran los géneros radiofónicos, porque si bien los géneros para soportes sonoros son más amplios y tienen muchas veces corresponden más a géneros musicales, o puede pasar en el caso de bibliotecas a géneros literarios, en este caso trabajamos sobre géneros radiofónicos, que acá nosotros todo esto lo hicimos sobre la misma tabla, tenemos una pestaña de inventario, tabla de catalogación, y acá abrimos una que es la de géneros para tenerlos a mano, a modo de consulta, que también están compartidos en la bibliografía, para quienes lo quieran usar. Lo mismo que, de todos modos, no son exhaustivos. En la tribu también la característica, había muchos programas que eran artísticos o experimentales, y por ahí se podía poner radioarte en muchos casos, como que esas decisiones no se encasillaban específicamente o en noticiero, o en radioarte, o en mesa redonda, pero fuimos estableciendo lo que nos parecía más adecuado. Idioma, la mayoría son en español, creo que solamente hay un soporte donde había alguna entrevista a algún referente de una comunidad indígena, pero fue muy poco los casos. Y en palabras clave, fueron esas palabras que también nos van a dar el punto de acceso, ¿no? Fueron esos puntos donde en el momento de la búsqueda, y como motor de búsqueda, que acá, bueno, ahí en el Excel tiene el motor de búsqueda, pero también pensando en la plataforma en la que posteriormente supimos, estas palabras claves son los puntos de acceso para llegar a la información que estamos buscando. Entonces, teniendo eso presente, decidíamos qué palabras poner en este casillero. En este caso separamos por punto y coma, también porque el software que usamos, la plataforma esta de Archive, pide específicamente que sean con punto y coma, porque funciona de ese modo para tomarlo como tags, ¿no? como palabras de acceso a esa información. Entonces esto creo que en un primer momento, no me acuerdo si en un primer momento lo hacíamos solamente con coma simple y luego pasamos a punto y coma. Así fue. Y bueno, eso lo decimos, de hecho, eso, posteriormente, en función de la plataforma a la que decidimos subirla, tuvimos que cambiar decisiones. Y es un poco así, como muchas veces íbamos hacia un rumbo y de pronto nos encontrábamos con una limitación que nos hacía revisar esos criterios, volver hacia atrás, acomodar y volver, y se abría un rumbo un poco distinto. De hecho, Ani, todavía, digamos, lo que es palabras clave, que es como re importante, porque en el software que usamos para la puesta en línea y la búsqueda, es como una de las partes principales de la búsqueda son las palabras clave, junto con el autor y autora. Y, por ejemplo, ahora estamos en un periodo de revisión y purga, porque, no sé, por ejemplo, si Ana puso
piquete. Etcétera, con, sí. Claro, yo puse piqueteros, o sea, se refiere a lo mismo y sin embargo usamos palabras diferentes. Entonces, una de las cosas que también hacemos como control de calidad de esta etapa, por decirlo de alguna forma, es revisar que las palabras nos lleven a lo mismo, al mismo lugar. Por ejemplo, fíjense que justo en el ejemplo están las dos puestas, marcha y movilización. Generalmente, por ejemplo, en Argentina se le dice así como cuando hay un meeting político y que se desplaza, ¿no?, de un punto de la ciudad a otro de la ciudad, ¿no? Y cuando es solo meeting se le dice concentración. Pero son como palabras que de alguna forma, bueno, te tenés que como que poner de acuerdo si vas a usar todas, si vas a usar siempre la misma, o sea, piensen que nosotros, digamos, en una base de datos o en un software diseñado de base de datos, se genera como una especie de tesauro, ¿no?, propio, que lo podés generar, entonces si pones una palabra, te arroja los resultados de otra palabra, ¿no? O sea, si vos, por ejemplo, en ese tipo de bases de datos pones basura en el buscador, también te va a arrojar como resultado los que dicen residuo, ¿no? Por ejemplo. En nuestro caso no, es una tabla de Excel común y corriente, digamos, bueno, no es Excel, es Drive, pero bueno, el concepto de una tabla común y corriente, pero sí se maneja diferente después en la plataforma de acceso en línea, entonces todavía nos estamos revisando esas cosas, o un pequeño error de, no sé, si en vez de movilización, al final de la N pusiste una M, ya te lo toma como una palabra diferente, ¿no? Es un error tipográfico, entonces todas esas cosas se tienen que revisar, ir revisando como una especie de control de calidad de eso. Bueno, y sí, eso sucede bastante y además, sobre todo en el tipeo, sobre todo cuando hay, digamos, cuando venimos escuchando o trabajando con varios soportes, a veces pasábamos varias horas escuchando información y bueno, había varias cosas que nos fuimos dando cuenta en la carga, en la puesta en línea, que bueno, que nos fueron quedando sin revisión posterior, así que ahora ya estamos más o menos óptimas para hacer ese proceso, creo. Y bueno, en fecha de elaboración, es la fecha en la que se elaboró la información en el catálogo. Y luego los nombres de documentalistas, lo mismo que en el inventario, de quién fue la persona que realizó esa tarea. ¿Alguna duda? No estuve mirando el chat, pero ¿alguna duda hasta acá en relación a esto? Creo que Voy a había dejar... una, Ani, de la... Sí, deja de compartir si querés. Hay una que alguien preguntó sobre la diferencia entre, vamos a decir, entre entrevistas y entrevistas culturales, ¿no? Y creo que es una pregunta interesante porque en realidad lo que nos sucedía es que queríamos como diferenciar de alguna forma cuando las entrevistas se relacionaban a personas que fueran referentes de la música o del teatro, ¿no? O escritoras o escritores, etcétera. Y vamos a decir que eso sería la definición de entrevistas culturales y en el entrevistas está todo lo demás, digamos, ¿no? O sea, desde un político, un senador, hasta un dirigente gremial o un cartonero. O sea, puede haber cualquier cosa, digamos. Engloba todo lo demás. Ani, si querés volver a compartir tu pantalla, si puedes compartir los audios, y si me disculpan Sí, decía Ani. un segundito, ahí vuelvo, y si podés mientras ir compartiendo pantalla, y si me dan un segundito que tuve una situación ahí. Sí. Ya vuelvo. Y después alguien preguntó qué programa usamos para catalogar. En realidad, los campos que llenamos que vieron recién es un Drive, es como un Excel, pero en Google Drive. Bueno, Juan preguntó como el filtro que usamos para poder buscar. En el Excel podés buscar por palabra, digamos, podés buscar por año, etcétera, pero es mucho más cómodo para buscar lo que les vamos a mostrar ahora dentro de un ratito, que es el sistema que usamos para la puesta en línea, digamos, la búsqueda en línea de cada uno de los audios. Es más cómodo para la búsqueda, ahora se los vamos a mostrar. Bueno, mientras les voy a ir compartiendo, a ver si
aparece, acá está. Ah, sí, Anita va a hablar ahora de la parte de feminismo. Estoy de vuelta. Ah, genial. Bien. Bueno, acá por cuestiones técnicas va a compartir Ana, pero va a hablar Ana, que más o menos es lo mismo, pero no. Bueno, acá esta particularidad tiene que ver con nuestro archivo en especial. Nosotros trabajamos 2 proyectos. Uno que fue la primera organización y puesta en valor del archivo de FM La Tribu, que fue como el inicio de este proceso. Y luego el año siguiente, ya en 2021, trabajamos específicamente en la digitalización y puesta en acceso de material con contenido feminista. Esto fue un poco porque, bueno, nos presentamos un proyecto de esas características, pero también porque al estar en contacto con todo el material de la tribu, que empezamos a ver y a detectar varios soportes que tenían información y contenido, en muchos casos específicamente de la agenda feminista acá en este territorio, que tenía que ver con la despenalización del aborto, con la ley de identidad de género, muchos que tenían que ver con referentas y referentes de diferentes organizaciones o del movimiento LGBT+, y también también con la ley de educación sexual integral, que, bueno, para quienes no conozcan, acá en Argentina desde 2006 se promulgó una ley que dice, digamos, que determina, no voy a explayarme ahí, pero sí es una de las partes fundamentales del trabajo de género, para profundizar en las escuelas, sobre todo en los establecimientos educativos, una perspectiva de género en los abordajes de los contenidos, y desde 2006 se viene llevando adelante. Y todo ese material lo fuimos, tenía que ver específicamente con la agenda feminista. Entonces nos dimos cuenta de esa presencia y decidimos ponerlo en valor porque de todos los soportes que teníamos, solamente teníamos la posibilidad de digitalizar y poner en línea una cantidad de soportes, y seleccionamos una cantidad de documentos a partir de eso, y continuamos digitalizando. En el primer proyecto digitalizamos un 30% de los cassettes que teníamos, y en el segundo proyecto fue otro 30%, pero específicamente con los criterios que recién les comentaba. Pero además de esto, como comentaba también Anita, en relación a las series, decidimos crear estas series feminismos a partir de esos contenidos que fuimos detectando, pero también en el mismo proceso fuimos detectando otros programas, otras entrevistas, otros personajes o personalidades que a nuestro modo de entender actualmente los procesos feministas y antipatriarcales también, entraban dentro de esas categorías. Entonces fuimos incorporando a esta serie por ahí algunos audios o documentos que no son leídos linealmente como dentro de la agenda feminista. Por otra parte, obviamente los cassettes que teníamos que hablaban sobre aborto no decía feminismo o feminista, o no, ni siquiera eran, posiblemente sí, igual eran leídos en ese momento como feminismo, lo que tiene que ver, por ejemplo, con algunos programas que vamos a ver en un ratito, que tiene que ver con FEMPRES o Vida, Pasión y Muerte de la Vecina de Enfrente, que eran programas específicamente feministas que salían entre los 90 y los 2000 acá en la tribu. También tener en cuenta que acá en la tribu fue punta de lanza también en varios procesos de la lucha antipatriarcal y feminista, en contra de la violencia de género. Digamos, fue un espacio de mucho intercambio y mucha discusión, desde las disidencias, lesbianas, trans,
hubo un proceso muy grande de cocina, ¿no? De procesos que posteriormente cobraron mucho más reconocimiento, visibilización. Así que nos parecía que era un material muy rico, sobre todo desde un sector comunitario, ¿no? Claramente en esa época en los medios hegemónicos no circulaba esta información, entonces sobre todo nos parecía importante darle ese valor. Primero por no ser visibilizados en el momento en que eran producidos, y traerlos a la luz también nos da una nueva mirada sobre esos procesos históricos. Y por otro lado, el modo en que era producido también a veces, en muchos casos, eran unas características como muy artísticas, a veces también con contenido periodístico, pero en algunos casos era más parecido a producciones artísticas y culturales. Entonces, en este caso, nuestra serie Feminismos tiene contenido de la agenda feminista que podemos, digamos que puede tener estos ítems como recién mencionamos, y sobre todo acá en Argentina también está la ley de salud reproductiva, la ley de identidad de género, varias fechas y momentos históricos, ¿no? En la lucha feminista en este territorio en particular, pero también agregamos otros soportes que tienen que ver con, en nuestro caso elegimos, por ejemplo, la lucha de las madres de Plaza de Mayo y las de abuelas de Plaza de Mayo, está Nora Cortiñas, Estela de Carlotto, también como personas que, digamos, siendo mujeres, pusieron pusieron la voz también y el cuerpo en luchas históricas llevadas adelante por mujeres atravesadas, digamos, sí, como sujeto histórico concreto, como mujeres, ¿no? Como madres. Y también lo mismo hicimos en el caso del movimiento piquetero, ¿no? Que hay muchas mujeres destacadas en el movimiento piquetero que, primero, con la carga negativa y la mirada crítica que hay sobre el movimiento piquetero que había y que sigue habiendo al día de hoy, y en ese caso las mujeres también tuvieron un lugar muy importante y que quedó registrado en algunos programas también que pudimos poner ahora en acceso público. Entonces nos parecía un material importante de poder englobarlo de esta serie, y esos criterios, como decíamos, fueron propios, ¿no? Fueron criterios discutidos entre nosotras, también compartidos con las maestras desde la fonoteca, y fue la decisión de darle el nombre de esa serie englobando todo esto. Si querés pasar a la otra diapo, Vani, ya. Bueno, acá hay un poco de las cosas que fuimos encontrando, por ejemplo, como ven, en el soporte en la izquierda hay una cantidad de cosas que por ahí podíamos encontrar en un mismo cajón. Muchos tienen que ver con FEMPRES, que es un informativo radiofónico que ya llegaba editado, que esa es una producción que no era de la tribu, pero se transmitía por la tribu, y era un informativo que se enviaba por correo a diferentes radios de la región de Latinoamérica. Después abajo hay uno, por ejemplo, de AMARC UNIFEM, que tenía que ver específicamente con campañas, bueno, en ese caso dice derechos humanos de las mujeres, pero había varias campañas también en contra de la violencia de género, que hacían a veces spots, mandaban esos spots para que circulen en la radio al aire. Eso, digamos, todo este material pueden acceder obviamente entrando al archivo sonoro de la tribu, van a acceder a todo este material. Y también en la página hay hay varios recortes también de estos audios como modo de ejemplo. En el soporte que está del lado derecho, por ejemplo, ahí dice el año, dice la fecha, dice el año, y tiene varios titulares destacados, como aborto, Loana, que es Loana Berkins, piqueteras, tiene un montón de material que al día de hoy se nos hace muy relevante
importante, hasta emotivo también, poder recuperar esa información, porque no, más allá que las voces no salían en cualquier medio, ese registro no quedó en casi ningún lugar. Es muy difícil acceder a testimonios de Loana Berkins. Bueno, justo de Loana Berkins hay bastantes cosas, pero bueno, son audios bastante viejos, estas cintas, que ahora son los audios que están en el archivo. Si querés pasar la otra, Ani. Bueno, y acá, además de este contenido que ingresamos, que agregamos a la agenda feminista, también teníamos algunos programas que eran como que son como las estrellas de nuestro archivo, que tiene que ver con, sobre todo también con los que más soportes tenemos y más documentos tenemos, que tiene que ver, en el caso de FEMPRES, La Rosa de los Vientos y Vida, Pasión y Muerte de la vecina de enfrente. Tenemos unos pequeños audios de cada uno. Si querés, Anita, yo cuento un poco sobre uno, y después, o si querés, hagamos esto. Que pase la moto. Si querés, compartí el audio y yo después cuento sobre el programa y sobre el audio en particular. ¿Empiezo por FEMPRES? Sí, dale. Igual si querés poner un pedacito, fíjate vos. La Red de Comunicación Alternativa de la Mujer Latinoamericana presenta Radio FEMPRES. Un servicio informativo sobre los avances, conflictos y reflexiones de las mujeres de América Latina. Contradicciones del feminismo, por Berta Iriart, desde México. Bueno, acá en este caso lo que vimos es una introducción de FEMPRES que venía editado, eran como 47 minutos lado A, lado B, con data dura una tras otra. Y bueno, acá en el texto, igual esta presentación probablemente la compartamos, y hay más información también en el archivo. FEMPRES primero empieza como un medio gráfico con dos chilenas exiliadas en México que empiezan a hacer esta red de comunicación latinoamericana para la mujer. En ese momento no nombraban las disidencias, era la mujer y el hombre. También da cuenta de un montón de procesos, ¿no? en el modo de nombrar. Pero es muy interesante porque se estableció una red latinoamericana de comunicación donde había corresponsales en todos los países de la región, y cada una hacía un informe que después era locutado en México, siempre, digamos, en diferentes productoras, en dos lugares distintos, pero siempre lo hacían en México. Era locutado por una cantidad de personas que eran 3 o 4 personas similares. Había, de hecho, en muchos casos era un locutor varón, lo que también, por ahí, a mí en el primer momento de escucharlo, me chocó pensando en los feminismos, en las luchas, en las reivindicaciones, como que se tomaban decisiones que tenían que ver con los criterios editoriales de Viviana Erazo y Adriana Santa Cruz, que eran las editoras, las responsables de la producción. Y además, las corresponsales mandaban sus textos y luego eran locutados. Y en un primer momento, como les decía, esto fue un informativo gráfico, que a partir de los 90 tomaron la decisión de hacerlo, de volverlo al formato radiofónico, lo que es muy interesante porque, pensando en las luchas feministas en un primer momento, el acceso a los medios gráficos de contenido feminista estaba ubicado muy en un nicho de personas interesadas en la temática, pero al volverlo a un formato radiofónico, lo que posibilita es que suenen diferentes radios de diferentes regiones. Eso
a través de una suscripción se solicitaba que se enviaba el soporte, y de pronto posibilitaba un acceso más amplio, que es como también el mismo proceso radiofónico, ¿no? De mientras una persona está haciendo una tarea en la casa o lo que esté haciendo, puede estar escuchando la radio en simultáneo, y los informes iban muchas veces desde reflexiones hasta noticias concretas, índices de abortos clandestinos, índices de femicidios que no eran nombrados como femicidios en ese momento, bueno, además de estadísticas, diferentes proyectos desde diferentes países, y es sumamente interesante. Hay muy poco registro y hay poco archivo de FEMPRES, entonces también para nosotros fue como un tesoro gigante encontrar todo esto, toda esta información, además de, siendo feministas, también ver muchos procesos latinoamericanos, también saber que estábamos digitalizando y poniendo en acceso un material que hay en muy pocos lugares. Acá en un espacio feminista que es Tierra Violeta hay algún material gráfico, pero no han quedado los cassettes. Y bueno, nos hemos puesto en contacto con algunas de las corresponsales que también se han alegrado como de este material, así que bueno, es uno de los elementos que son muy, muy valiosos dentro del archivo. Si querés puedes pasar el de la rosa, Ani. Ani, pero ¿te parece si hacemos más cortito? Porque si no, no vamos a llegar con todo. Oh, estamos re tarde, no vi la hora. Sí, perdón, me entusiasmo con FEMPRES. Sigo con vida apasionada, así vamos cronológico. Vida apasionada. Dale. Ustedes saben que en las estadísticas, las mujeres que se mueren por aborto no son las chicas jóvenes, que es lo que uno pensaría. Las chicas jóvenes que han quedado embarazadas, que entonces no están casadas, no tienen una pareja fija, no pueden... No. Son las mujeres de más de 30 años. La curva aumenta con la edad de la mujer, de la muerte por aborto, ¿eh? Y son mujeres que ya tienen más de 2 y 3 hijos, porque son esas mujeres que no le pueden decir al marido o al compañero cuando viene borracho a la casa y ¡ay, no tomé la píldora! O si quieren tomar la píldora, el marido dice no, porque sí, entonces me vas a ser infiel. ¿Y cómo van a pedir que se ponga un forro? Un marido que no pregunta, no usa a la mujer, y bueno, la usa porque cree que realmente por estar casados o por ser la compañera, siempre que él quiere, ella tiene que estar dispuesta, como los Boy Scouts, para las relaciones sexuales. Bueno, esta es una reflexión que tenían las conductoras del programa, que este es Vida, Pasión y Muerte de la vecina de enfrente. Este fue un programa que salió desde el 94 hasta el 2006, pasaron un montón de personalidades, lo van a ver quién será la madrina, también había una madre de Plaza de Mayo que contaba cuentos, estaban, bueno, Liliana Daunestami creo que era la madrina, y una compañera que actualmente es parte de la radio, Paula Lorenzo, participó en los últimos años, en el 2006, y nos acercó una cantidad de soportes. Este extracto es de uno que teníamos nosotros antes de los que nos alcanzara Paula Lorenzo, que es más del 94, donde vemos las reflexiones y los debates que salían al aire en una radio que se podía escuchar por una frecuencia, digamos, prendiendo la radio, sintonizando, se escuchaban estos debates que en los 90 era muy poco habitual escuchar eso, también nos parece importantísimo destacarlo. Y bueno, también tenemos varios soportes del 2006 que nos acercó esta compañera, que los ingresamos como la colección Paula Lorenzo, sobre este programa, que bueno, también pueden buscar más información adelante. Si querés, Ani, este es de Nelly Piquetera, hacelo más cortito solamente a modo de ejemplo. No, quería aclarar también que, por ejemplo, en ese caso, en el caso de la colección Paula Lorenzo, ella nos prestó los cassettes, nosotros los digitalizamos y le devolvimos los cassettes originales a ella, y solo nos quedamos con la copia digital, digamos, ¿no? Sí, y lo mismo que en el caso de La Rosa, ahí es... perdón. Ahí en el caso... ¿Estás hablando, Anita? No te escucho. No, que digo que fue una donación, que justo yo antes dije eso de La Rosa, que había sido una donación, pero en digital. Sí.
Claro, y en ese caso, en el inventario y en el catálogo, pusimos en el lugar de donde está el soporte, pusimos la letra D en vez de cassette, porque nosotros no tenemos el soporte físico, sino que tenemos solamente la digitalización de ese soporte. Y ahí aprovecho para responder algo que vi en el chat antes, que era en relación al inventario, si nosotros hicimos la digitalización, el inventario y el catálogo, aclarar que no, que usamos una misma tabla con diferentes pestañas, pero primero hicimos el inventario, luego hicimos la digitalización, y posteriormente, digamos, en realidad fue inventario, restauración, digitalización, y por último la catalogación, y después la puesta en línea. Por ahí se confundió cuando dije que usábamos la misma tabla en diferentes pestañas, pero el inventario fue lo primero que hicimos y la catalogación casi lo último. Bueno, Ahora sí. Ay, no, sí, perdón. La desocupación para las familias es muerte. Es muerte porque no hay posibilidad de, ni siquiera de, ante los mínimos problemas de salud que se van agravando, y se van agravando especialmente por la falta de alimentación, por la falta de, incluso por la falta de vivienda, porque, es decir, cómo se vive, cada vez se va deteriorando más la forma de vida. Así cada vez uno va viendo que las familias viven en ranchitos, en carpitas en algunos casos, porque hombres y mujeres que hasta no hace mucho tenían trabajo, hoy están en la calle y sin ninguna esperanza. Bueno, y ahí un poco, no sé si estuvieron leyendo sobre La Rosa de los Vientos, para que no profundizar en esto, este es un programa que lleva adelante Liliana Daunes con Claudia Corol, que siguen siendo partes del aire de la tribu hoy en día. Y este programa hacía modo exploratorio, tenía que ver mucho, en realidad tenía más las características de radioarte, había mucha música latinoamericana, en este caso tenía testimonios y audios de piquetes, fue justo en todo en el periodo del 2000-2001, cuando se hicieron estos programas que se editaban ya previamente y los mandaban ya editados a la radio. Entonces también hay mucho material de época, ¿no? Del contexto en el que se estaba viviendo, pero abordado de una manera muy artística, poética y hermosa, como suele Liliana Daunes transmitir informaciones a veces bastante hostiles. Así que bueno, esto era como la presentación de algunos de los programas de contenido feminista. Vamos a pasar ahora a la puesta en línea, que vamos a ir compartiendo. Antes, igual ahí hay unas cosas en el chat que, por ejemplo, Isabel comenta que la digitalización es el último proceso. En nuestro caso fue distinto y ahí lo respondí. Listo. Podemos por ahí después... Pero hay una justificación de eso. ¿Cómo vas a hacer para catalogar algo si no lo escuchaste? Ojo, porque depende del soporte de eso. No es algo tan lineal. O sea, como que si vos necesitas escuchar muchas veces un audio, ¿qué vas a usar? El cassette, y quizás rompes todas las cintas si lo escuchás un montón de veces. En cambio, si lo digitalizás, lo escuchás una vez y después podés catalogarlo. Lo que nosotros hicimos fue, a partir del inventario que hicimos, donde escribimos lo que tenían las etiquetas, decidimos a qué darle prioridad, o sea, por dónde empezar a catalogar. Primero empezamos por una serie que nos interesaba, después hicimos la serie de feminismo, o sea, fuimos como dándole prioridad. De hecho, no está todo digitalizado. Y por lo tanto tampoco está el 100% catalogado. Está digitalizado, digamos, la parte que fuimos dándole prioridad. Claro, en nuestro caso tiene esas particularidades que por eso vamos compartiendo de acuerdo a eso. Digamos, no nos basamos en los criterios de archivos generales, por eso les compartimos las decisiones que tomamos y por qué las tomamos. Y en el caso del soporte sonoro, nosotros decidí, digamos, no solamente por una decisión nuestra particular, sino por una cuestión, como así dicen, del soporte. De conservación del soporte. Es eso. Sí. Ya. Bueno. Bueno, ¿sigo con acceso? ¿No más? Neta. Así rapidito. Bueno, y
nos queda como el final, que es como la parte de la pirámide que se va a ver, ¿no? Que es el acceso, el acceso. Para nosotras, ahí otra vez, o sea, esto que trae Isabel a mí me parece interesante. Siempre piensen que no existen reglas generales. Por eso esto no es una ciencia, ¿no? Es una disciplina. A las mismas estrategias no sirven para todos. Tenemos que pensar qué necesitamos, a dónde queremos llegar y qué recursos tenemos siempre. O sea, siempre tiene que estar ese pensamiento. ¿Y por qué vuelvo a traer esto? Porque justamente una de las cosas que nos pasó fue que nos costó mucho encontrar cuál iba a ser nuestra estrategia de acceso a la colección, ¿no? De que pudiera tener un acceso, que las personas pudieran consultar el archivo. Por 2 motivos. Primero, porque la tribu no es una institución archivística, es una radio. Entonces, a priori no iba a tener una persona dedicada a recibirle a las personas que quieren consultar el archivo. Teníamos que buscar una forma que fuera autogestionada de eso. O sea, que quien quisiera consultar el archivo pudiera hacernos alguna consulta, pero que pudiera hacerlo en línea, con sus propios recursos. Al principio pensamos en subir todo a la página de la tribu, pero como era muy pesado, digamos, el material, todo digitalizado, podíamos subir solo muestras. Y eso tampoco nos cerraba. O sea, finalmente, creo que ICA trajo la posibilidad de una página web, que es un reservorio, que se llama archive.org, que ahora se los voy a mostrar, que te permite subir todo lo que quieras y tiene un formato bastante minimalista en lo que es el diseño, van a ver, pero que tiene un formato de búsqueda tipo catálogo. Entonces ahí empezamos a pensar en el acceso. ¿Por qué? Porque otra vez, para nosotros había algo que era muy importante, que era utilizar. El problema que teníamos con subirlo todo a nuestra página web era que nosotros lo íbamos a poder hacer, pero si otra radio quisiera replicar eso, es muy complejo hacerlo. Necesitas como espacio, necesitas un servidor, o sea, era como muy complejo. Entonces, lo que sí nos habíamos propuesto como objetivo era plantear estrategias que pueda replicar cualquier radio que quisiera hacer esto. No importa, o sea, que fuera de acceso libre, o sea, lo que veníamos hablando antes, que no hubiera que pagar licencias y demás. Entonces, les presento cómo sería la metadata, donde una va a completar la metadata del archivo. Vieron que nosotras le decíamos que nosotras completamos el catálogo, que lo tenemos en un Excel, en una planilla de cálculo. El catálogo que va a estar en línea, o sea, la información que va a estar en línea, no va a tener toda la información que contiene el catálogo. Eso es muy difícil, por muchos motivos. Uno de los motivos es que mucha información a veces no la tenés, o preferís como ponerla en partes, o sea, hay muchas decisiones respecto a eso. El catálogo completo igual está a consulta, con toda la información de cada soporte, pero por las características que tiene el archivo, fuimos adaptando los campos del archivo a lo que nosotras habíamos hecho en nuestro catálogo, que como decía Ani antes, tuvimos que modificar algunos criterios de lo que veníamos haciendo. Bueno, nosotros acá, por ejemplo, en la autoría, es algo importante, decidimos que la autoría, en general en la radio, está pensada como una producción, en general es FM La Tribu, y por ejemplo el nombre del programa, de ese programa, como producción general. Por otro lado, en la descripción poníamos los créditos, es decir, los entrevistados, quién estaba en la conducción, todas las personas que participaron, la operación técnica, además. Obviamente en la fecha, fíjense que ahí dice bien cómo hay que poner la fecha, que es primero año de 4 lugares, mes de 2 lugares y día de 2 lugares. En este caso, por ejemplo, algunas veces solo teníamos el año, otras veces teníamos el año y el mes, y otras veces teníamos todos los datos completos. También nos pasaba que quizás en un cassette tenías varias fechas, entonces lo que hacíamos era, en la puesta en línea, solo poner, por ejemplo, el año, si el mes no se correspondía, o año y mes, si se correspondía con todo el cassette. Y finalmente, las palabras claves, que va a ser uno de los motores de búsqueda importante
del archivo, y fíjense que ahí mismo dice que hay que separarlas con punto y coma, ¿no? Entonces fue que tomamos la decisión de separar cada una con punto y coma para que te la tome. Como verán, hay muchos otros campos que pueden ser llenados si ustedes quisieran y ser utilizados. Estos son los que decidimos nosotras. En notas hacemos una descripción del programa, si es que sabemos qué programa es, y si existe tal. Y después, en los campos inferiores, incluimos la serie y el género, que también te permite buscar por serie y género, en este caso, ¿no? El archivo. Bueno, lo que les decía, hay un montón más de metadatos que se pueden incluir, ¿no? En el archivo que nosotros no lo usamos. Y acá tienen cómo se ve, digamos, el producto terminado. Fíjense que el nombre del archivo es el mismo que va a tener el soporte físico. ARLTD 0741. Después, en donde dice byte, lo que va a indicar es la autoría, ¿no? FM La Tribu, La Rosa de los Vientos y América Libre. En este caso, en el programa La Rosa de los Vientos, cuando vos lo escuchás, dice un programa producido por La Rosa de los Vientos y América Libre. O sea, lo dice específicamente, por eso lo incluimos. El año, no tenemos la fecha de los programas. Las palabras claves que van a atravesar ese programa. Un poco más de data sobre eso, ¿no? En este caso, sobre el contenido del programa, la producción general, quiénes estaban, los créditos, la conducción, la operación técnica, la descripción de qué se trata La Rosa de los Vientos, y finalmente indica la serie y el año. Fíjense que el archivo también lo que te da son cómo quisieras bajar, descargarlo, el material. De todas formas, lo que está cargado el archivo está en baja. Eso creo que ya se los dijo Ica, pero, o sea, nosotros tenemos los WAV, y de hecho ahora les voy a mostrar, y hay una leyenda apenas abrís el archivo que dice que si vos necesitas en alta los materiales, que nos los podés pedir y te lo enviamos, pero acá están cargados en MP3. ¿Por qué? Porque tardaba mucho si no la carga, entonces de esta forma era más efectiva. Les voy a mostrar en vivo y en directo el archivo para que lo puedan ver. A ver. Esperen que lo voy a buscar. Ahí voy, ¿eh? Ahí lo ven, ¿no? Sí, ahí se ven. ¿También se ven todas las ventanas que tengo abiertas? Todas las ventanas que tenés, que son un montón. Sí, perdón, mi cerebro funciona así. Bueno, por abrir ejemplo, tu placar. Fíjense que este es como lo ve, ¿no? O sea, yo acá estoy conectada como si fuera yo, no como si fuera la tribu, por eso digo. Y acá se puede ver cómo quedó, ¿no? Es el mismo que estábamos viendo. Acá se ven los dos audios, perdón, los 4 en este caso, porque fíjense que este es digital, ven que tiene la D, y venía así dividido en 4, pues eran 4 bloques, y así respetamos como vino, digamos, el archivo, y, cómo vino este soporte, y así quedó, digamos, en 4 capítulos, en 4 partes. Entonces, pero yo lo que les quería mostrar, vamos a ir, a ver. Acá está, perfecto. Esta es la portada del archivo sonoro La Tribu, y ven que acá lo que anunciamos es de qué se trata, y acá justamente aclara que los audios subidos están en MP3, y que si los necesitas en alta calidad, o querés consultar el catálogo completo, nos puedes escribir un mail y no tenemos ningún problema en compartirlo. Entonces, lo que yo les quería mostrar, esperen que quiero sacar la etiqueta esta. A ver si se carga. Bueno, perdón, pero entre todo esto es un poco lento, así que, bueno, acá dice cuántas tenemos subidas, y
catalogadas en este momento. Fíjense que nosotros estamos hablando de un archivo de casi 800 ítems o 700 y pico, y nada, tenemos 431. Y lo que yo les quería mostrar del Archive es que, obviamente que ahora les pasamos el link, así ustedes pueden navegar todo lo que les guste, pero lo que les quería mostrar es, por ejemplo, porque creo que Juan había preguntado cómo son las búsquedas. Fíjense, por ejemplo, acá, por palabras claves, vos podés abrir toda esta carpeta de filtros y poner las palabras claves que se ajusten a lo que vos estás buscando, ¿no? Esto indica en cuántos audios aparece esa palabra clave. En este caso está ordenado por aparición, digamos. Feminismos es de lo que más hay, justamente por la época Menem también aparece, derechos humanos, pero también podemos poner la misma lista de filtros, se puede poner por orden alfabético, si a vos te sirve más, porque querés, no sé, escuchar todo lo que hay sobre aborto, ¿no? Querés solo buscar aborto, entonces buscas por, o sobre aerolíneas argentinas, no sé, o abuelas de Plaza de Mayo. Ese es un buen ejemplo, fíjense que quedó abuelas de Plaza de Mayo y abuelas de Plaza de Mayo. Estas son las cosas que estamos trabajando para poder arreglar. Por otro lado, también se puede buscar por fecha. Recuerden que esta es la fecha de transmisión, o la fecha en que fue transmitido, digamos, suponemos fue transmitido. Y también por colecciones, en este caso creo que está en la misma, y en quién es el autor o el creador, que en este caso son los programas, como les decíamos antes, como desde Vinilo 33. Vinilo 33 es como el programa que era un noticiero a la mañana, que les contábamos, un informativo, entonces de eso tenemos un montón, es lo que más tenemos, pero aparecen tenemos otros programas que quizás aparecen menos, pero que están, o por ejemplo está AMAR, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Hay una radio también de Chile, Radio Tierra, no sé si hay alguien de Chile, encontramos ahí. Bueno, muchos programas que se pueden buscar, o sea, si ustedes están buscando específicamente de un programa, quizás sea más fácil buscarlo de esta forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera poner específicamente lo que hablábamos antes, buscar todo lo que tenga que ver o que esté registrado como derechos humanos, podemos aplicar ese filtro y me va a traer todos los soportes que esté mencionado. Vamos a ver, por ejemplo, la palabra clave de derechos humanos, ¿no? En este caso. Este es un cassette normal, que tiene lado A y lado B, normal. Y acá también va a tener toda la lista de entrevistados, la conducción, etc. También, Ani, ahí en Show Details se puede, antes de llegar a las palabras clave, arriba, pueden ver como es una previsualización de algunos detalles que por ahí también puedan acceder de ese modo o saber más o menos de qué va en una vista previa. Y ven los detalles de alguna información, como por ejemplo los participantes del programa. Si quieren navegar libremente, sin una búsqueda específica, de pronto se meten y ven y dicen, a ver, voy a escuchar sobre... Entonces, y también otra cosa, obviamente, es la Lupita, la vieja querida Lupita. Pongamos que ponemos Nora Cortiñas. Nora Cortiñas es una referente muy importante acá en Argentina. Lo que sí puede pasar acá es que nos aparezcan audios de otras cosas, ¿no? Bueno, fíjense, no, aparece todo lo que aparece Nora Cortiñas en los soportes de la tribu, del archivo sonoro de la tribu. En todas las veces que se entrevistó a Nora Cortiñas, que por supuesto fueron muchísimas. Y así, digamos, se puede generar la búsqueda y la persona, o sea, cualquier persona, ustedes mismos pueden buscar libremente. El archive, esto, fíjense que hay como un parlante, eso significa que son archivos de audio, pero también se puede hacer con fotos, con audiovisual, o sea, por supuesto que si un día alguien viene y apaga el servidor de Archive, esto se pierde, digamos, no es que, o sea, sí tenemos el backup de todo, pero no es que se puede bajar como el Archive directamente y conservarlo, sino que está alojado, digamos, en servidores del propio Internet Archive, y
bueno, es un proyecto interesante, e incluso se pueden ver páginas web como se veían antes, es como que es súper interesante. No sé si querías agregar algo más, Dani, si no pasamos a las preguntas. No, esas fueron las decisiones que tomamos. No, creo que no. Bueno, a ver, entonces, preguntas. Queda un ratito para preguntas, dudas, lo que quieran. Les voy a pasar ahora por el chat la página del archive. Que también si se meten en la página de la tribu, fmlatribu.com, los va a redireccionar para allá y hay alguna información sobre el proceso del archivo también y la guía para descargar, pero para que vayan pusiendo ahora está bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera levantar? Pueden abrir el micrófono y preguntar, ¿eh? O si no, hacer algún comentario de cierre. Sí, teniendo en cuenta que estamos ya en la última clase, que bueno, va a seguir ahí el Classroom para seguir compartiendo, pero bueno, ya hoy estamos cerrando todo este proceso, así que puede haber opiniones, críticas, sugerencias, además de consultas. Bueno, muy aplicado. No va a verlas tampoco. Bueno, en tal caso, muchas gracias por haber participado de estos 5 encuentros. Siempre es una ocasión muy interesante para socializar lo que fuimos haciendo, el trabajo que hicimos y lo que fuimos tomando de la fonoteca, de Ibermemoria, de distintos proyectos, y compartirlo con ustedes es siempre un momento muy especial dentro del trabajo del archivo. Así que gracias por estar acá. Sí, ojalá se lleven herramientas que les puedan servir para poder trabajar, o sea, nosotras tenemos, lo único que, digamos, la intención de este taller es mostrar un sistema de preservación de un archivo sonoro específico, que es un archivo de cassettes de FM La Tribu, pero lo que podemos decirles es que funciona, ¿no? O sea, porque está comprobado, lo hemos comprobado, y toda la estrategia está en la guía, que también ahí la tienen para consultar, así que lo que necesiten pueden consultar ahí. Casi todo lo que hablamos está ahí, así que pueden consultarlo. Está muy bueno, está muy bueno. Gracias. Sí, está muy bueno todo lo que dijeron y sobre todo me resultó bastante interesante que no conocía la plataforma, esta Archive. La he visto en algunas páginas que está eso, pero no sabía. Entendí que es libre y gratuito. Sí. ¿Y hasta qué capacidad? Por lo que subieron ustedes, es impresionante. La capacidad de almacenamiento que tiene. ¿Vos sabés, Ica? No, la verdad es que no sé cuál es el límite. Y te soy sincero, tampoco sé quién financia ese sitio. Sí. Pero mejor no enterarse. Es como una especie de Wikipedia. Fíjense que por ahí enterarse. piden plata también, pero sí es una iniciativa como de la gente que pedía una internet libre y cosas por el estilo, y bueno, realmente es valorable que exista. Sí, creo que no tiene límites. En otro proyecto nosotros subimos como 700 diarios digitalizados y nada, subieron. Sí, sí. Yo usaba Spreaker, pero hace muchos años tenía 10 horas de almacenamiento y ahora creo que tiene 1 hora y pico al servicio gratuito, digamos. Después el otro tiene costo. Lo interesante de Archive también es que en realidad se puede subir cualquier tipo de archivo. Claro. Sí, eso está bueno. Se puede subir de todo y además, por ejemplo, con los archivos de audio, te ofrece después la posibilidad de que alguien se lo descargue en WAV, si lo subiste en WAV, o en MP3, o lo podés alimentar por torrent. Entonces, es un poquito más completo que lo que vimos, pero es bastante más completo, porque solo vimos una partecita del sitio, pero está buenísimo. Sí. Lo que les decía es que vieron que el diseño es como muy
no sé, como tipo, parece un diseño de DOS, no sé, pero funciona y funciona bien, la verdad. O sea, Perdón, otra curiosidad que tiene Archive es que se puede subir software. Entonces una cuestión medio nerd es que tiene versiones antiguas de programas o CD-ROMs de cuando se editaban CD-ROMs. Sí, mucha imagen de CD-ROM y de DVDs también, la imagen del disco, así que también se puede descargar de ahí una imagen y verla con un lector de imágenes. Sí, el tema es que en el caso de ustedes que están en una radio, es recuperar archivos de radio que se pueden volver a usar en programas presentes y futuros de radio, ¿no? En el caso mío tengo muchos archivos que yo en radio no estoy haciendo algunas cosas por internet y todo eso, y a veces me encuentro en qué hago, para qué digitalizo, si a nadie le interesa. Digamos. Claro, y cómo haces, digamos, para que le llegue a alguien de pronto algo que puede ser interesante, pero... Y ahí es un lugar como lindo como para compartirlo, digamos. Sí, perdón, quería hacer un comentario. Sí, Jorge. No, que nosotros, por ejemplo, digitalizamos el acervo de una señora que se llama Ada Bartolini, que son como 200 cassettes. Fue una señora que hizo un programa de radio bastante interesante en distintas radios de Azul entre los 80 y los 90. Y una duda que tenemos es que, bueno, nosotros nos dio los archivos ella, los digitalizamos, los subimos también a redes, pero lo que no sabemos qué hacer es con el físico, porque no encontramos una institución que acoja los cassettes. Bueno, son 3 o 4 cajas archivos, son 300 cassettes, y es no sé si lo dijeron antes, pero para nosotros es una duda porque no tenemos un lugar físico. Lo digital está disponible, pero de repente no sabemos qué hacer con el físico, porque bueno, esa señora ya está muy mayor y no los quiere de vuelta los cassettes. Mira, en esos casos, nosotras justo, o sea, quienes nos dieron material que tenían en formato físico, o sea, en cassette, nosotras lo digitalizamos, nos quedamos con la copia digital, pero devolvimos a esas personas el formato físico, digamos, no nos quedamos con esos cassettes. Una posibilidad, obviamente, es que se los quede a alguien. No sé, yo digo, te pongo otro ejemplo que quizás no es de sonido, pero yo trabajé en el archivo del fotoestudio Luisita, que es un archivo fotográfico, obviamente, pero Luisita obviamente se murió, era una señora muy grande, y ella le dejó ese material a otra persona que no era familiar tampoco, o sea, que recibió ese material y de hecho trabaja con ese material, pero que no necesariamente tiene que ser una persona heredera para que pueda donar ese material. Y si no, se tiene que hacer como una especie de donación a una institución. Ese sería otro formato, que también no tiene por qué ser una fonoteca, puede ser, no sé de qué sería el programa de esta señora, pero no sé, digo, quizás la señora del programa era sobre, no sé, pájaros, y se puede donar a la Asociación Aves Argentinas, que tiene una biblioteca, no sé, digo, estoy diciendo cualquier cosa, pero como que quizás se puede buscar un entorno que pueda contener ese material físico, más allá de que esté ya a consulta el digital. No sé si te sirve mi respuesta, pero... Sí, yo me encuentro con el mismo problema, porque aparte de cassette, tengo CD, DVD, VHS, los 3 formatos de tamaño, nada, y lo tengo todo en un depósito de una habitación que por suerte puedo tener y, bueno, conservar, pero yo ya, no sé, espero vivir hasta los 150 años, entonces lo voy a seguir disfrutando, pero yo sé que se va a perder todo eso, ya lo tengo claro, o sea... No hay otro, hay un destino trágico para muchas de esas cosas, ¿viste? Porque no interesan. Incluso estuve en una radio hace muchos años, desde el 83 hasta el 99. Fue una de las primeras radios que hubo aquí en Marco Juárez. Y la radio no tiene ningún archivo. Lo que tengo de esos años que fui operador lo tengo yo, la radio no tiene nada. Hace unos días hicieron una especie de documental de la radio y el que hizo el documental me pidió material a mí que hace no sé cuántos años, del 99 creo que no estoy más en la radio, así que imagínate. O sea, a nadie le interesa, yo tengo esa sensación de que tenés esas cosas y bueno, las disfruto yo, me entretengo un rato y bueno, ya está. Sé que muchas cosas se van perdiendo.
Sí, por ahí muchas veces tiene que ver con, claro, ahí bueno, dice una participante que puedes iniciar tu propio archivo, pero creo que la limitación puede ser la misma que nos atraviesa, que es el tiempo disponible para dedicarle a la organización de ese archivo, ¿no? Acá en nuestro caso fue, bueno, una decisión, pero sí implica mucho recurso, mucho esfuerzo, y por ahí no pasa solo por el interés, sino por la disponibilidad para hacerlo quien se ocupe de eso. Pero tal vez si hay mucho material de radio y alguien de la radio que actualmente esté participando se interese en poder tomar todo ese material y organizarlo. Sí, acá en lo que son las radios de Marco Juárez, que son muchas, se le interesa el aquí y el presente, se va haciendo radio al minuto, no se trabaja con archivos, son muy... no hay interés, o sea, es llenar el número que cierre el bolsillo y es el único interés que hay en esto, ¿viste? Esa es la sensación que tengo yo de media triste, digamos, pero es así. Ahí volvieron a preguntar por el tema del Classroom, de si va a quedar abierto y disponible para el intercambio. Y ahí quería agregar también, además de adherir a lo que los compañeros, Ana y Ariel, comentaron sobre lo que nos sucede cuando damos este taller, que es parte también del proceso del archivo, que nos gratifica un montón, también es agradecer el intercambio, el interés, todo lo que fueron compartiendo, porque también un poco la idea es que funcione como un espacio de intercambio, de dar a conocer esto, los procesos en los que estamos cada uno, que por ahí estamos más dispersos, y también establecer de algún modo una red, y así de este modo seguir sosteniéndola. Sí, muchas gracias por habernos escuchado tantas horas. Tantas horas. Pueden volver a escucharnos en el Classroom. Bueno, sí, y si cualquier cosa, si tienen alguna pregunta específica, nos pueden escribir. Obviamente. Bueno, muchas a mí gracias. Me parece piola que quede el Classroom justamente como un sitio de encuentro por ahí para compartir recursos o para compartir datos que sigamos teniendo, así que celebro que siga abierto. No hay problema, por lo menos hasta fin de año lo dejamos abierto, después tengan en cuenta que ocupa espacio del Gmail y que usamos el mail también para otras cosas, entonces quizás tengamos que cerrarlo, pero lo vamos a dejar unos meses abiertos seguro, pero ya me parece que va a haber tiempo suficiente como para pasarse mails, teléfonos, etcétera. Y bueno, y si estuviéramos en físico, en presencial, capaz nos iríamos todos a tomar una cerveza. Estas son las limitaciones que tiene el mundo digital. Armamos un encuentro de archivo. Es viernes a la noche y nos hubiéramos ido todos a tomar. Igual también es bueno que muchos no hubiéramos podido asistir. No, por eso. Para el encuentro físico, entonces es genial ver la diversidad de los lugares donde somos, y problemáticas que coinciden y otras que no, está buenísimo. Me parece que... La ventaja de lo digital, la desventaja de lo digital sería. Tal cual. Sí, sí. Y bueno, si no ponemos un día, una hora, y el que pueda va. Que caiga. Ni hablar que quienes no sean de Capital Federal, Argentina, cuando estén por Buenos Aires, nos escriben y vienen a la radio y compartimos un momento. Esa invitación está siempre presente, así que... Los que están acá, por acá, mañana, al bache, ¿no? Es verdad, quienes estén acá en Buenos Aires, mañana cumple años un espacio amigo de la tribu, que es la Casona de Humahuaca, un centro cultural y bar por el barrio del Abasto. Así que a partir de las 2, 3 de la tarde va a haber actividades en la calle, ahí Humahuaca, y no me acuerdo exactamente cuál, pero... ¿Cuál? Sánchez de Bustamante. Sánchez de Bustamante, sí, ahí donde está el CAF. Y de 16 a 18 va a estar la tribu haciendo un programa en vivo, elaboración radiofónica a la vista. Así que si están en Buenos Aires y mañana no tienen otro plan, vénganse con abrigo, porque es en la calle. Y nos buscamos ahí, sí, mate, porque va a ser muy temprano. Mate y esas cosas. Bueno, voy a detener